Lucas capítulos 4 al 6. Leyendo y estudiando estos capítulos hubo una frase que a mí me impactó y me hizo un poco, me conmovió el alma, y es la siguiente: también en otros pueblos tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Y a mí me recuerda, por ejemplo, primero a cuando un buen sacerdote, un buen consagrado, una buena consagrada o alguien que tienes como muy especial se va de tu vida. O sea, no es que se vaya, sino que se tiene que ir a otro pueblo, a otra ciudad, que sí, que hay que dar gracias porque hoy en día podemos comunicarnos a través de los móviles, pero ya es más difícil, no es lo mismo, es todo muy diferente y todo cambia. Por lo tanto, a mí esto me recuerda también a una historia mía de una de mis mejores amistades, que empezó todo en bachillerato y nosotros tuvimos solamente 9 meses sin saberlo, sin saber nada, para forjar una amistad y edificarla. Ojo, que de esto hablaré al final porque justamente estos 3 capítulos acaban con la edificación, sobre qué edificar. Por lo tanto, fijaos, porque hubo hace poco, fijaos si ha pasado tiempo, porque tuvimos 9 meses, que eso pasó por 2016, cuando teníamos 16 años los dos, y ahora pues estamos a 2024, imaginaos si ha pasado tiempo, han pasado 8 años. Así que hace poco me preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué me lo tuvo que quitar o se me fue tan pronto alguien que le tengo tanto cariño, que he compartido tanto, que me ayuda tanto y que me da tanta luz y que me ayuda a crecer en la fe? ¿Por qué? Y luego me di cuenta que también este pensamiento podía ser muy egoísta, porque igual que a mí, él me había dado luz en temas de fe y ayudado a conocer a Jesús, también había muchas más personas que yo que tenían que conocer a Jesús y que necesitaban conocerlo aún sin saberlo, igual que yo tampoco en ningún momento pensé necesitar conocerlo a él, pero hasta que no lo conocí no sabía que lo necesitaba tanto conocerlo y aprender de él. Así que, pues así quería empezar el episodio, y aquí estos 3 capítulos lo que abordan empieza hablando de entender, estudiar, meditar, guardar la palabra de Dios, porque en caso de alguna tentación, en este caso se encontraba Jesús contra el diablo, porque el diablo le estaba tentando esos 40 días en el desierto. Así que lo que hacía Jesús era responder al diablo. Él no se callaba, él le respondía, y además con la palabra de Dios. Hubo una ocasión en que el demonio le contesta también con la palabra, pero, ojo, sacada de contexto. Por eso es importante entender el contexto, entender la palabra, porque la palabra de Dios sacada de contexto puede generar mucha confusión y desorientación, igual que todo lo sacado de contexto. El ejemplo de Jesús que se nos da es muy fuerte, porque vemos cómo el mismo Dios, Jesús, está en oración continuamente. Por ejemplo, antes de decidir una decisión tan importante como los discípulos que le iban a acompañar, él estuvo toda la noche de oración. Entonces, si el mismo Dios ora, ¿cuánto más debemos orar nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos entrar en oración? Y luego, otra cosa importante es que Jesús iba a la sinagoga. Es decir, esto era porque era judío, pero en nuestro caso, en el día de hoy, o sea, si Jesús iba al templo, ¿cuánto más nosotros tenemos que ir al templo, a la iglesia? O sea, vemos cómo se cumple, porque me pareció muy bonito, ya que Jesús, cuando está en la sinagoga, iba enseñando y le toca leer una lectura de Isaías. Vosotros, claro, yo pienso, imagínate ser Isaías y que el mismo Jesús esté leyendo aquello que tú has escrito. Entonces Jesús decía, hoy se ha cumplido esta escritura. Y vemos cómo todo aquello que Dios dijo se está cumpliendo. Y eso significa que Dios es fiel a su palabra. Entonces, si Dios dice algo, se cumple y se va demostrando a lo largo de toda la Biblia. Él hablaba con elocuencia, con seguridad, con autoridad. No es lo mismo que alguien te hable con duda que con seguridad, porque fijaos, alguien no se puede estar mintiendo y hablaros con seguridad y se cree más al que habla con seguridad que aquel que seguramente diga la verdad y le cueste como hablar, por ejemplo, pero es que, ay no, lo otro. Pero alguien que, imagínate, te está diciendo una mentira y te habla, porque esto, tal, es más creíble que alguien que te habla con duda. Entonces,
es importante el practicar el cómo hablar. Yo estoy en ello, porque a mí me cuesta también hablar y es un trabajo, pero oye, poco a poco hay que empezar algún día. Jesús está en control de los tiempos. ¿Y por qué pongo esto? Porque se ve cómo cada cosa sucede cuando tiene que suceder. En uno de los casos, por ejemplo aquí, habla de que Jesús se marcha de los que querían matarlo porque lo quieren matar. Y él podía haberse quedado y haberse entregado de esa manera. Pero eso no eran los planes de Dios. Entonces fijaos cómo él, cuando no tenía que morir, no murió. Él murió cuando tenía que morir. Y él, además, es que no murió porque le mataron, sino, a ver, sí pero no, pero él se entregó para salvarnos y liberarnos, porque Jesús a lo que vino fue a sanar el daño que el pecado había traído y vino a hablar de libertad y a liberarnos del pecado. Que esto es lo más importante, que Él por amor a nosotros se entrega para darnos esa libertad. Como os comentaba, el no ser avaricioso, dejar ir para alumbrar a los demás. Esto nos puede pasar con un cura, como os comentaba al principio, pero estas personas, incluso nosotros mismos, no debemos estancarnos en un sitio, debemos de movernos como hacía Jesús. Jesús no estaba quieto, Jesús no paraba, estaba de un sitio para otro. ¿Por qué? Porque la luz no se puede esconder, la luz debe de salir, iluminar a otros que tal vez no hayan tenido la oportunidad de recibir esa luz. Nunca desperdicies una oportunidad de hacer el bien. Esto también es una enseñanza muy buena, donde Jesús en todo momento Él está curando, pero hay ocasiones en que tiene que curar el sábado y claro, los que intentan pillarlo e intentan acusarlo enseguida ya le están diciendo, oye, tal, ¿por qué haces esto en sábado? A lo que Él responde, vamos a ver, dice, ¿qué es mejor, hacer bien o hacer mal? ¿Salvar a una vida o dejar que esa vida se pierda? Entonces, claro, es que cada vez que intentaban pillarlo se quedaban peor de lo que estaban. Está la vocación de los 4 primeros discípulos, luego le continúa mucho más tarde también la vocación de Leví y de Mateo, donde aquí en específico habla de que Jesús les dice a los pescadores que echen sus redes para pescar. Y Simón, que le comenta que no habían nada pescado, que ya lo habían hecho, pero basta que él lo dijese para que él echara las redes. Así que las echó como Jesús dijo, a pesar de que él había comprobado antes que no habían peces, y efectivamente él pescó una gran cantidad de peces y las redes estaban casi que por romperse de todos los que habían. Y tuvieron que llamar a sus compañeros para que vinieran en su ayuda. Fijaos, o sea, destaca mucho el trabajo en equipo. Al igual que cuando llama a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, los va nombrando de 2 en 2. Cura a un leproso, que este leproso no tiene ninguna duda acerca de la capacidad de Jesús para sanar. Fijaos, o sea, un leproso era como lo peor de lo peor y nadie se acercaba y tocarlo ni pensarlo porque se te podía pegar. Entonces, Jesús, ¿qué formas tiene tan bonitas de curar a las personas? Porque nadie se quería acercar a ellos. O sea, fijaos qué fuerte debería de ser leproso. Y este le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio. Él marca la diferencia, Jesús marca la diferencia. Jesús, además de darle esa palabra de aliento y de sanarlo, le toca. Y una de las cosas que quiero destacar es que para que les sirva de testimonio, es una de las cosas que Jesús le dice al leproso cuando le sana. Es decir, que Jesús no simplemente está buscando esa sanidad, sino también el mejor y el mayor beneficio posible para el hombre. Luego, pues claro, al hacer estos milagros, su fama iba subiendo, había más gente y decía, pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Aparece la curación del paralítico, que también me apasiona, donde, gracias a sus amigos, el paralítico queda curado. Entonces, Jesús lo que ve es la fe de sus amigos y gracias a esto se le perdonan los pecados y le sana. Ojo. Y en este caso es la palabra de Jesús lo que le sana. Jesús va curando de formas diferentes y a cada persona de una manera única. Al igual que todos somos únicos, Él va sanando a cada persona de forma única.
Él comía con pecadores, que esto también era impensable para la gente más religiosa que seguía todas las leyes al pie de la letra, como diciendo, ¿por qué estás comiendo con pecadores, con gente injusta, por Dios? Y pues él lo que les contesta a los escribas y fariseos es, no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. Y hay una discusión sobre el ayuno donde aquí se va observando que no todos sus oyentes judíos apreciaban ese espíritu nuevo. El capítulo 6 habla de las espigas arrancadas en sábado. De nuevo los fariseos le dicen que por qué habían hecho sus discípulos de arrancar espigas en sábado porque tenían hambres. Y Jesús lo que le contesta es que si ellos no habían leído lo que hizo David en el Antiguo Testamento y los panes de la presencia, es decir, les está diciendo indirectamente que no han comprendido las Escrituras y que no han entendido nada, y les remarca además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aparece la curación del hombre de la mano seca, donde todos estaban al acecho, los escribas y fariseos, por si curaban sábado. De nuevo, lo mismo. No hay que perder ninguna oportunidad para hacer el bien. Viene la elección de los 12, Jesús ora y antes de tomar esa decisión, pues él está pasando esa noche con Dios orando. Los elige, que los apóstoles significa enviados, testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y aquí nombra a los 12. Y una de las preguntas que deberíamos hacernos, porque siempre se dice, ¿y por qué Jesús, si sabía que Judas le iba a traicionar, para qué escoge a Judas? Y te hago otra pregunta. ¿Y por qué Jesús te ha escogido a ti? ¿Por qué Jesús te ha perdonado a ti? ¿Por qué Jesús también te ama a ti? No te estoy diciendo, no te estoy comparando con Judas, pero muchas veces deberíamos reflexionar y mirar un poco para adentro en lugar de mirar para afuera y en lugar de mirar para los demás, en lugar de para nosotros. Sobre todo a la hora de buscar los fallos y los defectos y sobre todo los pecados. La muchedumbre sigue a Jesús, es decir, muchas personas iban adrede para oírle y ser curados de sus dolencias y obviamente quedaban curados, aun incluso tocando un borde de su manto. Se dice de nuevo el discurso de las bienaventuranzas que bienaventurados significa felices. Y esto lo que hace es ayudar a explicar claramente lo que significaba ser un seguidor de Jesús. Y esto se lo dice a sus discípulos. Aquí, pues todo lo que dice que en este caso, bienaventurados los pobres, los que tenéis hambre, los que lloráis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os expulsen, os injurien, proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre, es decir, por causa de Jesús, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y les recuerda que los profetas también fueron así tratados. Esto es una preparación, si os dais cuenta indirectamente, es una enseñanza, una preparación, una advertencia y un adelanto de lo que les iba a venir o que les podría venir. Luego vienen los ayes, que el ay, cuando empieza con ay, no es una amenaza, sino es una expresión de arrepentimiento y compasión. Y dice, hay los ricos, hay los que estáis hartos, hay los que reís, hay cuando todos hablen bien de vosotros. Y a esto le sigue algo que también me apasiona y me encanta, que es el amor a los enemigos. Ojo, me encanta, pero también es de lo más difícil que pueda haber. Porque Jesús dice, a vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Esto tú lo lees y bueno, por un lado puedes decir qué bonito y por otro lado te explota la cabeza porque dices, ¿esto qué sentido tiene? ¿Cómo voy a amar yo a alguien que me ha tratado mal o que me ha maldecido o que me ha hecho tanto daño? Pues vemos cómo la forma de actuar de Jesús es totalmente diferente a la nuestra y que Él hace cosas inesperadas. O sea, el carácter de Dios es totalmente diferente al nuestro. Él lo que más se repite es en el amor, en que se practique el amor, sobre todo el amor al prójimo, el amor a los demás. Y esto, el amar a los que te odian, esto marca la diferencia. Y esto también hace que incluso los que te odian digan, uy, pero ¿por qué me está tratando así internamente? Como diciendo, qué cosa más rara, en lugar de vengarse o en lugar de contestarme igual o peor, ¿por qué me está
no sé, diciendo esto de esta manera. Y esto cambia mucho todas las situaciones, os lo digo. Tratad como queréis que os traten. Jesús les hacía reflexionar, les hacía muchas preguntas. Por ejemplo, si saludáis a los que os saludan, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen esto. Entonces, ese carácter diferente del visto en el mundo. Amad, haced y prestad sin esperar nada a cambio, porque tendréis una gran recompensa. Él es bueno con los desgraciados y los perversos. Es decir, Dios no es solo bueno con sus fieles, sino con todo el mundo. Dios es bueno y Dios es misericordioso con todos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Que en Mateo dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y en otras traducciones sale, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Al final son palabras muy similares. No juzguéis, no condenéis, perdonad. Perdonad, esto lo destaca que no veas. Dad, porque seréis medidos en la medida con que midáis. Continúa hablando de que podrá un ciego guiar a otro ciego, porque muchas veces vemos los defectos de los demás y no vemos los nuestros. Entonces, ¿cómo vamos a intentar dar consejo de algo que nosotros estamos cayendo en ese error? O sea, esto no tiene ningún sentido. Así que Jesús lo que dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Otra, es que es enseñanza tras enseñanza. Sé que son muchas cosas, pero es que tremendas enseñanzas. Vosotros imaginaos los discípulos y todas las personas que iban a escuchar a Jesús, ¿cómo debería de ser eso? O sea, debería de ser maravilloso. Cada árbol se conoce por su fruto. Por último, terminando, viene ese fragmento de la necesidad de obras que se titula así en mi Biblia. Y Jesús está diciendo, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Muchas personas pues sí dicen Señor, Señor, pero luego no practican aquello que quiere el Señor, que todo lo que quiere el Señor es bueno. Entonces, lo que dice aquí es que habla de dos que edifican una casa. Uno que edifica primero cavando profundamente y pone los cimientos sobre roca, y luego otro que edifica sobre tierra sin cimientos. ¿Qué sucede? Que en el primer caso, al que edifica sobre roca, no se pudo destruir esa casa en caso de alguna tempestad o de alguna desgracia. Entonces se ve cómo esa casa estaba bien edificada. En cambio, la otra fue desplomada y acabó siendo una ruina. ¿Qué significa esto? La primera persona habla del que va hacia Jesús, escucha sus palabras y las pone en práctica. Y luego la segunda persona es aquella persona que no pone en práctica las palabras de Jesús. A mí esto de la edificación me encanta porque es muy importante el edificar bien y saber en qué terreno edificas y tener esa base sólida, porque si no, la casa se desparrama. Y esto también tiene referencia con lo que os comentaba al principio, porque justamente ese día que me preguntabais ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿O por qué se tuvo que ir justamente en la mejor época de la amistad? Pues pensé como en mini parcelitas, imaginaos, como un terreno infinito y mini parcelitas. Entonces yo estaba en mi parcelita sin luz ni nada y no veía para construir. Entonces, cuando él vino a mi vida, él se puso a mi lado a construir y él construía muy bien. Y a él le entraba luz, pero yo no veía esa luz, porque yo no tenía luz en mi parcela. Entonces, claro, al estar al lado de él, iba poco a poco aprendiendo. Y cuando pues fue el tiempo que debía de irse, el tiempo que Dios pensó para que él se fuese, él se fue y a pesar de estar a muchos kilómetros más en su misma parcela, yo poco a poco fui aprendiendo a dónde estaba esa ventanita para abrir la luz, que esa luz es Dios. Entonces, para mí, el que el Señor pues me mostrase eso y todo lo bonito que ha tenido nuestra amistad, porque al final ha sido una amistad llena de sorpresas y unas sorpresas preciosas y unos momentazos y sobre todo testimonio de Dios. Estoy grabando hoy, que es 23 de septiembre, y hace un año él se casó. Y hace 2 años, 3 mejor dicho, él vino a darme una sorpresa que fue testimonio de algo muy grande que el Señor hizo conmigo y bueno, o sea, fue como un momento muy fuerte en nuestra vida de que Dios actuó y nos quedamos los dos
como alucinando de todo lo que había sucedido, como todo lo que hace el Señor. Así que pues espero que os haya gustado y que al final todo tiene un propósito. Fijaos, yo lo pasé mal cuando se fue y lo pasamos mal, pero luego vimos como qué bonito esa amistad en todas las etapas, en todas las facetas, tanto estando en la misma ciudad como estando de lejos, porque si quieres mantener algo, una amistad, una relación, lo que sea, si hay ganas, se mantiene. Eso ya es una decisión de cada uno. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.